Hola, yo soy Orson Reyes. A continuación voy a presentar mi examen argumentativo oral de la materia de análisis de sistemas eléctricos en sistemas ingenieriles. A continuación se nos presentó este escenario a partir del análisis del funcionamiento de un supercapacitor. Y aquí, como se muestra en la figura 1, es el modelo simplificado de un supercapacitor, donde aquí se muestra el supercapacitor y aquí el circuito eléctrico. Pero para esto necesitamos explicar qué es un supercapacitor. Un supercapacitor es un sistema donde se almacena, que ocupa de almacenar energía de manera alternativa a las baterías, que a diferencia de las baterías, este se puede cargar y descargar de manera muy rápida, ya que este almacena electrolitos y electrodos. Y esto puede ayudar a contribuir al sistema eléctrico de un automóvil eléctrico, ya que con el supercapacitor se podría viajar con más distancia sin tener que cargarlos con menos frecuencia, como lo puede ser un automóvil normal que necesita cargarse de manera más seguida. A partir de este circuito, eh, que nos muestra aquí en la figura 1, tenemos que describir el funcionamiento de carga y descarga y la solución del mismo para el voltaje en el capacitor 2. Todo esto lo hice a partir de MATLAB, simulándolo, pero primero le declaré las variables que nos decía el problema, que en este caso son las resistencias 1 y la 2 son iguales, por lo tanto son 120 ohms. El capacitor 1 vale 10 y el capacitor 2 vale 100. La resistencia de carga es igual a 2.2 kilo ohms y el voltaje de alimentación es igual a 5 volts. Todo esto lo metimos en MATLAB con las variables para poder saber cómo era el comportamiento que se iba a mostrar en la gráfica, pero primero necesitábamos meter los coeficientes de la ecuación diferencial. Declaramos cómo se sacaba la A, que recordíamos que era la resistencia del capacitor más la resistencia de la corriente. Todo esto multiplicado por la corriente del capacitor 1, perdón, por la resistencia 2 por el capacitor 2. Así igualmente para la B, el coeficiente B y el coeficiente C, aquí se declaran en MATLAB y se soluciona del circuito por método de diferencias finitas. Nos dan los valores o condiciones iniciales del método de diferencias finitas. Aquí lo declaramos y aquí igual declaramos los voltajes de los capacitores. También aquí declaramos lo que fue el vector del tiempo para la simulación de dónde lo íbamos a querer, para que esto se generara un ciclo, como muestra aquí en la fórmula. Y aquí ya una vez declaradas todas nuestras variables, le indicamos a MATLAB que queríamos graficar el voltaje de los capacitores con diferencia del tiempo. Todo esto. Y este fue el resultado que nos dio con los resultados que teníamos de la simulación del supercapacitor, donde podemos ver que comienza con 0,0 y se va subiendo hasta 5, una vez alcanza 5 volts y se mantiene la energía y cuando se gaste será al revés, bajará desde 5 volts, va a ir bajando hasta llegar al 0,0. Esto haciéndolo de forma cíclica. También nos plantean un experimento de carga de un supercapacitor que se observa que la corriente se suministra de la fuente de alimentación que es extremadamente grande y lo que nos pregunta qué provoca que esta corriente se dispare desmedidamente es que tiene un valor muy bajo la resistencia, lo que nos provocaría un valor muy alto en la corriente, ya que la resistencia es pequeña con relación al voltaje y eso se puede argumentar con la ley de Ohm. Y como dice aquí, es que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que se tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor resistencia haya, menor será la intensidad de la corriente. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿qué se podría hacer para controlarla? Pues lo que se puede hacer para controlarlo es agregar una resistencia mayor a la corriente.
Y a continuación también nos indicaron en el último punto que ahora en condiciones normales de funcionamiento y usando el modelo planteado que ya tenemos arriba y un circuito simple de carga, ¿cuál se espera que sea el voltaje de un supercapacitor cuando éste se ha cargado completamente? Pues aquí, como podemos ver, lo graficamos igual en MATLAB, pero con un circuito simple, donde el capacitor se va cargando al voltaje de la fuente de alimentación, que en nuestro caso son 5 volts. Entonces se espera que el voltaje del supercapacitor, cuando esté totalmente cargado, sea igual al de la fuente. Y otra pregunta que nos hacen en este punto es, ¿cuándo sucede esto en la realidad? Pues esto sucede cuando t es igual a infinito, en un lapso de tiempo muy grande, que casi siempre es imposible de llegar a que se cargue completamente. Y esto lo podemos determinar ya que de manera matemática, con la función del voltaje de los supercapacitores, son iguales a el voltaje de la fuente por uno menos E a la infinito entre RC. Cuando es infinito entre RC se vuelve cero. Cero menos uno es uno por el voltaje de la fuente. Entonces nos da que el voltaje de los supercapacitores son iguales al voltaje de la fuente. Y por eso decimos que cuando T es infinito, esto sucede en la realidad.